soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En esta ocasión les quiero comentar o dar un consejo, mejor dicho, de cómo podemos lograr excelentes fotografías, o por lo menos que tengan interés en la gente que las vea. A veces basta con tomar la fotografía e inmediatamente queda buena a la primera. Uno puede tomar a veces una fotografía, 2, 3, 5, 10, aunque yo por lo menos normalmente tomo menos, tomo 2, 3 fotografías. Como ejemplo les voy a mostrar unas fotos de un papá que andaba de pesca con sus hijos. Con mi hijo estábamos tomándonos un café en un local que queda en la playa encima de unas rocas. De hecho el café se llama Entre Rocas. Cuando veo que viene este papá con sus hijos caminando por la playa con las cañas en la mano. Tomé una primera foto y dije, que es la que están viendo ahora, y yo pensé, quizás la pueda mejorar. Y tomé otra más. Y tomé otra fotografía más, mientras se venían acercando. Y luego la escena cambió totalmente, porque pasaron hacia el otro lado, donde tenían el sol que les daba de frente. Como pueden ver, van caminando por esas rocas y decidí tomar la fotografía con el salto de agua y sin el salto de agua. Entonces uno después tiene material para elegir con qué fotografía se va a quedar. Yo algunas veces borro algunas fotografías y me quedo solamente con la que me causó mayor impacto. Si les gustó este video, les sugiero que se suscriban nuevamente a mi canal y que hagan clic en la campana de YouTube si quieren recibir notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video al canal. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.